Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio de la televisión pública que le brinda a todos ustedes, a los hogares colombianos, para hablar de esos temas que tanto interesan a las familias, al bolsillo de los hogares colombianos. Hoy con un tema que se ha venido hablando desde el comienzo del año, pero que cada vez que van pasando los días pues comienza a hacerse un poco más inquietante, especialmente para las personas que están pensando endeudarse, que están pensando en comprar algún bien con tarjeta de crédito. En fin, lo que queremos aquí es esta noche hacer un poco de pedagogía sobre si este es un buen momento o no para endeudarse, cómo endeudarse sin tener que sacrificar seguro algunas partes importantes del consumo en sus hogares. Por eso, esta noche nos acompaña el doctor Santiago Castro, él es el presidente de la Asociación Bancaria. Doctor Castro, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Conversemos de Economía. Muchas gracias, John Jairo, es un gusto estar aquí compartiendo contigo, con Diego y con todos los televidentes. También nos acompaña esta noche Juan Diego Becerra, él es el presidente de la firma Radar, en la parte que tiene que ver con consumo, y es una firma que se dedica precisamente a hacer estudios sobre esas tendencias, sobre lo que consumen los colombianos. Por eso estamos con el que presta y el que estudia lo que consumen. Doctor Becerra, muchas gracias por estar con nosotros en Conversemos de Economía. Muchas gracias a ti, al doctor Santiago, y ojalá que este espacio funcione para que los televidentes puedan proyectar este 2016. Bueno, y a esta conversación también invitamos precisamente a los colombianos, a quienes en las calles les preguntamos sobre si ellos tienen claro lo del aumento de las tasas de interés y tienen claro sobre los riesgos de endeudarse. Por eso, doctor Juan Diego, doctor Santiago, los invito a que miremos qué están opinando los colombianos sobre este tema. A la hora de adquirir un crédito, no sé cuál es el interés que me estén cobrando. De acuerdo a la política que maneje el banco, generalmente están alrededor del 29-30% efectivo anual. No, pues uno muchas veces no se fija en eso realmente, a lo que necesita uno un préstamo, por lo que esté la tasa. Las tasas de interés son muy altas y en estos momentos el sueldo no da para pagar las tasas tan altas que están. Dependiendo del producto, una tarjeta de crédito puede estar alrededor del 28% y un crédito de consumo alrededor del 1.3, 1.2. Cuando uno hace un préstamo de libre inversión, por lo regular es para irse de vacaciones con la familia. Ya no lo podemos hacer, ya está carísimo, ya nos toca quedarnos encerraditos. Hay ciertas cosas que obviamente no podemos adquirir sin tener un crédito, pero yo siempre he preferido primero ahorrar y tener mis ahorros, y cuando ya tenga el dinero adquirir las cosas. Creo que es una forma más eficiente de manejar nuestro dinero y no estamos pagando un montón y perdiendo un montón de dinero pagándole a un banco. La verdad no lo sé cuánto me cobran. Debe estar alrededor del 29,6 más o menos a nivel anual. Eso nos daría que es una tasa alrededor de como el 2.6 mensual, si no estoy mal. Eso es lo que sé. Es muy común decir eso, mi crédito 28, 29%, pero eso al final, ¿cómo interpretarlo en cuanto se traduce en una cuota mensual? Es lo que seguramente vamos a desarrollar en el programa. Lo primero que quería preguntarles a ustedes es, ¿este es un buen momento o es quizás un peor momento para uno endeudarse, doctor Santiago? No, yo creo que siempre hay necesidades de crédito en sectores de la población, y pensar de que porque tenemos un ciclo de alzas en las tasas, pues no se pueden endeudar tampoco. Lo que pasa es que lo que sí hay que medirse muy bien y calcular muy bien los riesgos y los costos, sobre todo cuando una persona toma un crédito y vemos muchos de los personas que nos comentaron ahorita de la calle diciendo yo no conozco el costo de mi crédito. Lo debían conocer, entre otras, cuando lo tomaron, se los dijeron. Entonces, de verdad, pues esto nos indica que tenemos que tener más educación financiera entre todos los colombianos para poder tener un mejor conocimiento de los productos a nuestro alcance, saber medir el impacto de ellos y cuál es el que mejor se adecua a las necesidades que tengamos. O sea, siempre hay un tiempo para endeudarse, pero uno puede endeudarse más o menos según las circunstancias, bajar el nivel de endeudamiento o cambiar el perfil de la deuda que uno tiene. En el caso de esos estudios que ustedes hacen sobre el consumo de los hogares, ¿qué puede estarle diciendo a los colombianos? ¿Es un buen momento o quizás puede ser un peor momento para endeudarse? Yo
Yo creo que como dice el doctor Santiago, no hay momentos buenos ni hay momentos malos. Lo importante es saber en qué me endeudo. Si yo voy a hacer mercado y me endeudo y mando la tarjeta de crédito a 12 meses, probablemente sea el peor problema que pueda generar para el ingreso de mi casa, porque estoy ya gastando para los próximos meses en una cosa que voy a gastar para ese mes. Creo que el asunto es encontrar, el crédito funciona muy bien para bienes durables, que yo puedo amortizar y que finalmente me están generando un valor para mi casa, o en un viaje, o en una experiencia que finalmente para la gente se convierte en algo valioso. Si nos dedicamos solo a bienes frecuentes, a la comida, digamos, a esas cosas pequeñitas, probablemente sí el ingreso de la casa va a terminar sufriendo y a final de año se va a sentir ese golpe. El Banco de la República desde el año pasado viene subiendo sistemáticamente las tasas de interés. Esos aumentos en las tasas ya se trasladaron, las que hace el Banco de la República, que es una tasa de referencia, que es una negociación entre bancos, ¿eso ya se comenzó a trasladar al usuario final? Claro, eso se comienza a trasladar. En algunos créditos tiene un rezago, en otros se traslada inmediatamente. Por ejemplo, el aumento de tasas ya va en 150 puntos básicos desde el tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, por ejemplo, en créditos de vivienda, solamente la mitad de ese efecto se ha trasladado a los nuevos créditos. Pero si vemos en créditos de microcrédito, incluso ha sido un poco más, porque esos tienen una alta sensibilidad a cómo está la situación económica y cómo se puede comportar un sector que es vulnerable a los vaivenes de la economía. Entonces, la respuesta es sí, ya se trasladan y el Banco de la República hace esas intervenciones para que se trasladan, no para que no se sientan. Ellos lo que quieren crear es un efecto en la economía para atajar la inflación en este caso, que ha sido la preocupación principal del Banco de la República desde que empezó esta nueva época de alzas en las tasas de intervención en septiembre del año pasado. Yo creo que también es importante tener en cuenta que el gobierno, por ejemplo, para los créditos hipotecarios, está buscando que para la clase media se cubran por parte del Estado ciertos intereses para que la gente no termine pagando más. Claro, va a haber un aumento y creo que es necesario y esa es la lógica del banco, pero en el caso específico de los intereses de los créditos hipotecarios no se va a sentir tan duro ni ahora ni a final de año. Entonces creo que hay que tener en cuenta que no todo se va a sentir y finalmente esa es la lógica del banco. Yo necesito sacar plata de la economía para que la inflación no termine golpeando el gasto real de los hogares, que es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a hacer una revisión rápida de lo macro antes de llegar de nuevo al tema de los hogares. ¿Esa tendencia de subir las tasas de interés se va a mantener? ¿Va a seguir subiendo las tasas de interés, tanto las del banco como las del sistema financiero? Nosotros sí creemos que va a haber esa tendencia hasta que llegue más o menos al 6,75% la tasa de intervención del Banco de la República. Eso es según los cálculos nuestros. Obviamente eso se va a trasladar también, pero no quiere decir que el crédito como tal se haya encarecido para todos los sectores por igual. Por ejemplo, vamos a hablar crédito de vivienda. Antes se podían tener créditos promedios del 10% anual, pero teníamos inflación del 4%. Sí. Ahorita están al 11,5%, pero tenemos inflación y si tomamos la de enero ya fue por encima del 7%. O sea que el diferencial incluso en ese crédito ahora, en una época alcista, es menos que el que había hace un año. Y hoy, como lo decía Juan Diego, con los programas del gobierno para mitigar ese impacto en ciertos sectores, con el subsidio a la tasa, que es el programa Fresh, pues espera incentivar un sector que es altamente dinamizador de la economía. Pero sí vamos a ver, yo creo que en lo que resta de este año, una política intervencionista del Banco de la República para elevar el costo del crédito y frenar las expectativas inflacionarias. En ese orden de ideas, ¿qué pasa en la mente de un consumidor, de una familia? Ustedes que desde Radar siempre estudian eso, ¿la gente sí le importa que eso esté pasando o la gente al final no se da cuenta y termina comprando tarjeta de crédito diferida a 24 meses o endeudándose para comprar carro o para irse a vacaciones ahora en Semana Santa? ¿La gente qué tanto le impacta una decisión de estas? Creo que el problema es que la gente no lo entiende. Y la gente ve un noticiero y abren diciendo que el banco subió tasas y se asusta. O sea, mi mamá en la casa se asusta porque no tiene ni idea de lo que significan. Y al final eso lo que se traduce es
8 de los últimos 10 meses del año pasado hubo más ingreso que gasto en los hogares. ¿Por qué? Porque la gente está asustada, no se quiere endeudar, porque es que cómo van a endeudar si es mucho más caro, subió un 6%. No, realmente no es así. O sea, creo que evidentemente, como decía el doctor Santiago al principio, tenemos un problema muy serio en educación financiera, que realmente nos está golpeando como economía porque cada vez los servicios están abiertos a más personas. Necesitamos enseñarle a la gente y entender que la tasa de interés no le va a pegar a la papa, porque la papa en este momento está subiendo es por fenómeno del Niño. O sea, hay que diferenciar las cosas, no todo se puede meter en la misma bolsa, y lo que tenemos ahorita en alimentos, que es el gran problema alcista de nuestro país hoy en términos de precios, no tiene nada que ver con la tasa de interés que está aumentando el Banco de la República. Pero, por ejemplo, John Jairo, y para complementar lo que dice Juan Diego, sí lo vemos en el crecimiento de la cartera. La cartera venía creciendo en Colombia en los últimos 2 años a tasas de 2 dígitos. La cartera de vivienda por encima del 11 y pico %, carteras de consumo, carteras de microcrédito. Hoy estamos previendo crecimiento de cartera para este año del 6%. Incluso en microcrédito ya la vemos creciendo al 2%. La que mejor se comporta, la cartera hipotecaria, la vemos creciendo al 8.5%, es por lo menos 3 o 4 puntos de lo que venía creciendo en los últimos años. O sea que, independiente de que a nivel individual muchos consumidores no alcanzan a ver el impacto o no se alcanzan a percatar del impacto cuando oyen la noticia, en el conjunto ya de todos los consumidores sí se está reflejando que el crecimiento de la cartera es menor que el promedio de los últimos años, aunque, para poner la nota positiva, un crecimiento del 6% real es un crecimiento que dobla el crecimiento de la economía fácil que vamos a tener este año. O sea que sigue siendo, digamos, los establecimientos de crédito con sus consumidores apalancadores y contribuyentes netos al crecimiento económico. Creo que ese es un asunto muy importante que a veces la gente en la casa no se da cuenta. Lo que nosotros gastamos, cada peso que nos gastamos en el comercio, está dinamizando la economía. Sí. Y el crédito dinamiza la economía. En algún momento esa plata termina entrando en una industria, que fue lo que yo compré. Entonces, el crédito es muy importante. Creo que hay un asunto muy claro, y es que los bancos ayudan a apalancar cierto tipo de productos, que debe hacerlo, porque pues, digamos, el trabajo nos permite eso, poder pensar a futuro en comprar cosas. Lo que tenemos que hacer es ser un poco más previsivos y entender un poco mejor lo que hay detrás de eso. Que la tasa sea más alta no es malo. Lo que tenemos que hacer es en qué usar esa plata para no terminar endeudados en cosas que no necesitamos. Pero mire un poco para también en esa área de pedagogía, y es muy común que la gente se pregunte si el problema, como usted lo dice, Juan Diego, es por los alimentos, por el niño y los importados por el dólar, ¿por qué diablos subir las tasas de interés? Es lo que la gente como que dice, ¿por qué me afecta a mí comprar mi carro o comprar mi viaje o comprar cualquier cosa con crédito? Me afecta porque es que subió porque está el fenómeno del niño. No, lo que pasa es que ahí hay obviamente unas dinámicas económicas en donde los bancos se tienen que fondear también con el Banco de la República. Entonces, pues el producto tiene que guardar relación con la fuente y es por eso que la política monetaria funciona. ¿Y por qué hace eso el Banco de la República? Porque hay unas expectativas desbordadas de inflación. Claro, desbordadas por el tema de los alimentos, pero ese es el efecto que tiene sobre la economía en general. Por eso es que siempre se ha dicho que la inflación es el peor impuesto que pueda tener cualquier país y que impacta sobre todo a los sectores más vulnerables. Sí, digamos que la función del banco es esa. La función del banco es evitar que la inflación se desborde. El año pasado tuvimos una inflación del 6.77%, que fue alta, no teníamos una inflación tan alta desde el 2008, pero ya en enero tenemos una inflación del 7.26% que nos está golpeando. Ahora, creo que también hay un asunto que tenemos que tener claro y es tener una inflación del 7.26 no nos va a acabar como país. O sea, tenemos una tasa de inflación que está por fuera de lo que estaba pensando el Banco de la República, pero, o sea, si nos comparamos con nuestro vecino que tuvo una inflación del 180%, pues no estamos según los datos oficiales. Según los datos oficiales, cierto es. Entonces, no estamos se sabe mal. en realidad. Creo que la inflación nos está pegando por fenómeno del niño y por efecto dólar que no podemos controlar, o sea, está fuera de nuestras manos.
Y lo que está haciendo el banco es, si yo tengo menos plata en la economía, disminuyo la cantidad de demanda, entonces los precios tienen que irse para abajo. Digamos que es la lógica básica. Esa es su labor y para eso está hecho. Entonces, lo importante, insisto, es utilicemos sobre todo este primer semestre que va a ser muy duro en términos de inflación para comprar las cosas que necesitamos y ya después nos podemos dedicar a viajar y a aprovechar más cosas sin tanto problema. ¿Qué es lo que más se impacta, doctor Santiago, con los aumentos de las tasas de interés del Banco de la República? Por orden, ¿cuáles son los créditos que más impactan? ¿Es microcrédito, es consumo? Poco a poco contamos qué es lo que más impacta. Microcrédito es el que más impacta y no podría decir que es esencialmente solamente por el efecto de las tasas del Banco de la República, sino también por la desaceleración de la economía. Hay unos sectores que son vulnerables a esos vaivenes y que dependían mucho del microcrédito porque era el que les era más asequible o era el que tenían la posibilidad de poderlo tener sin dar las garantías que no tenían cómo darlas, y eso vemos que pues los crecimientos se bajaron al 2% para este año, y después yo creo que ya sigue obviamente los créditos de consumo, que eso también se impactan, todo lo que es créditos de consumo personales, tarjetas de crédito, porque pues ahí es donde las familias empiezan a medirse un poco, y entonces a decir, bueno, yo ya no tengo tanta expectativa, la tasa de desempleo ya no va a seguir la senda de baja que ha tenido en los últimos 4 años, es probable que tengamos medio punto más de desempleo al final de este año, entonces la incertidumbre sobre su estabilidad de ingreso baja, y si hay esa incertidumbre, eso inmediatamente tiene un impacto en los hábitos de consumo. ¿Microcrédito es el que va dirigido a muy pequeñas empresas, inclusive tiendas de barrio, o qué es lo que se considera microcrédito? El microcrédito es el crédito que se toma no por millones, sino por cientos de miles, 150.000, 200, 250.000, es a personas o a unidades productivas centradas en personas, ya sea unidades productivas familiares, y generalmente es un crédito muy costoso porque pues no es el 11 ni es el 12%, son créditos que se pueden subir por encima del 30%, pues porque la originación es muy costosa, porque el mismo funcionario profesional que hace análisis de crédito en una hora no está despachando un crédito de 30 millones, sino que está despachando un crédito de 150.000 pesos, entre los cuales hay que hacer una capacitación a esa persona o esa pequeña unidad de negocios para que tenga unas herramientas de saber cómo va a ser su perfil de pagos, cómo los pueden hacer. Entonces, pero ¿cuál es la alternativa? El gota a gota. Y allá no estamos hablando del 40%, ni del 50%, ni del 100%. Estamos hablando del 1.000, del 1.200% o del 5.000% en algunos casos. Y es ahí donde es tan importante, digamos, esa profundización que ha tenido la banca, y vemos varios actores, incluso muchos afiliados nuestros, que le están luchando al gota a gota en los sectores más complejos de las ciudades y el campo en Colombia. Pero la gente aún sigue diciendo que el gota a gota es más fácil, ¿no? ¿Aún se sigue utilizando mucho el gota a gota o eso se sigue utilizando muchísimo? Mucho, y el problema es que siendo informal las cifras son casi imposibles de determinar realmente. El problema es que gota a gota, uno se puede meter en internet y conseguir un crédito gota a gota, es así de sencillo, ya hoy en día hasta por internet lo puedes lograr. Y el problema es, los costos son altísimos, como decía el doctor Santiago, pueden ser 1.000, 1.200% al final del pago, cuando la gente puede terminar de pagar, porque es que le piden 500.000 y tiene que pagar durante 2 o 3 años 50.000 pesos, entonces termina pagando 3, 4, 5 millones de pesos cuando pidió un monto muy pequeño. Entonces lo que pasa es que es fácil y no requiere más allá de la palabra, y esa palabra al final pues termina costando mucho. Claro, esa palabra es el mecanismo de cobro, que no es una carta de un abogado de un banco, es un prospecto de sicario que va a la casa y amenaza a su familia o se lleva los bienes y sigue amenazando a la familia después, porque lo que necesita es el efectivo. Sí, el problema es ese, o sea, el gota a gota es muy peligroso y cada vez escuchamos más casos de familias que terminan
amenazadas realmente. Con problemas, claro. Desplazadas. Salen de su casa porque los persiguen. Es muy triste, pero pues esa facilidad al final es la que termina haciendo que la gente adquiera este tipo de créditos. Tenemos aquí dos preguntas que nos han llegado por las redes sociales en este momento y es de Daniela Monsalve y de Nicolás Garnica. Daniela Monsalve dice, ¿solo los créditos de consumo se afectan con el incremento de las tasas de interés o también el de vivienda y el de vehículos? Yo creo que aquí hay que hacer buena pedagogía para tratar de explicar bien esta parte. Y en el caso de Nicolás Garnica pregunta, ¿para los avances en el cajero automático también aplica el incremento? Los créditos se afectan cuando hay una política de intervención del Banco Central al alza y se afectan todos. Lo que pasa es que se pueden afectar en menor medida. Por ejemplo, créditos de muy largo plazo pueden afectarse menos en razón a que consideran que si esto es un ciclo que va a durar 1 año y medio, pues tampoco tiene que impactar un crédito que se está tomando a 15 años. Un microcrédito lo impacta inmediatamente, porque son créditos de muy corto plazo. Un crédito de consumo también lo impacta, de pronto no tanto, pero lo impacta bastante. Y otro tema ya son, digamos, los costos por servicios financieros. Entonces eso sí es más en función de los costos que cada banco tiene, si tiene una red de cajeros propios o si haces a través de redes el acceso o si tiene un modelo comercial en que prefiere tener unas tasas más altas pero costos bajos o costos gratuitos en ciertos servicios. Eso ya es la posición comercial que eso no, y el modelo de competencia de cada banco. Que eso no se afecta con este tema de tasas. No debería, porque no están en función de la tasa, están en función del costo de prestar ese servicio. Sí se pueden afectar obviamente por el IPC, por el IPC en cuanto a maquinaria, hardware, software o al aumento del salario mínimo que pues puede afectar el personal involucrado. En el tema el avance, porque me pregunta Nicolás sobre el avance con la tarjeta de crédito, ¿ese avance depende del tiempo que lo difiera, lo va a tener el impacto? Yo no recomendaría a uno hacer avances salvo en ocasiones de emergencia. Yo creo que así está diseñado, pero no sé ustedes qué han visto. Claro, el problema del avance es que finalmente es plata que uno recibe en el momento, pero que tiene que pagar durante un largo tiempo. Y además, normalmente tiene tasas más altas que el resto de los servicios, de los productos financieros, porque es plata que le están prestando inmediatamente. Entonces, digamos que no es la mejor herramienta, digamos que en caso de que sea necesario una emergencia, sin lugar a dudas funciona, pero pues no es el mejor producto que uno puede utilizar. De acuerdo a los estudios que ustedes hacen con la firma Radar, un aumento de tasas de interés frena, digamos que la gente piense, yo mejor no compro carro, aplazo la compra de mi carro, o yo mejor no salgo a viajar en esta Semana Santa a Cartagena. ¿La gente sí es tan automática en ese apretón o la gente deja un margen de laxitud, decir, no, yo me endeudo ahorita y eso no va a pasar mucho? Creo que la gente al final se asusta apenas ve los aumentos de tasas, pero no deja de comprar, porque comprar un carro no es una compra que yo vaya a hacer, hoy me imaginé que compro un carro y voy como si fuera loco, sino que ya lo tengo medianamente planeado. ¿Qué es lo que sucede? Que creo que se sumaron muchas cosas al tiempo. O sea, tenemos un aumento del precio del dólar para nosotros, entonces todos los viajes internacionales tienen un costo muchísimo más alto que de una vez hacen que la gente lo piense. Y lo mismo los vehículos, pues tuvieron un aumento en precios del 20-25% el año pasado, entonces se siente el golpe. Claro, digamos, si yo tengo la oportunidad de pensar si lo hago ya o lo hago en unos 6 meses que baje, probablemente lo piense. Pero en el día a día es muy difícil que la gente tome una decisión de comprar un vehículo, tomar un crédito sin haberlo planeado antes, o de realizar una compra de ese tamaño de desembolso. Depende del producto. Las tasas pueden en 2 años, si se normaliza ya los temas de inflación, pueden bajar a los niveles que estaban. Lo que sí dudo mucho es que nosotros volvamos a tener dólar a 1800. Yo creo que eso por la próxima década no lo vamos a ver. Entonces eso sí es un tema que ya es una oportunidad incluso económica para el país, de impulsar sectores que tenían olvidados. Eso puede ser de esta crisis puede surgir oportunidades para el país y también para los consumidores
de, a través del crédito o de otras formas, si es compra directa, pues mirar también la gama de la producción nacional que puede tener un reverdecer. Es que yo creo que ahí es donde está el quid de lo que estamos viviendo hoy. La gente dice que estamos en crisis y creo que no estamos en crisis. Creo que estamos en un cambio de entorno, digamos que lo hemos venido defendiendo. El dólar nunca debió estar a 1.800 porque el petróleo nunca debió estar a 120 dólares. Sí. O sea, eso nunca debió haber sido así. Nos aterrizaron en una realidad. Nosotros nunca hemos sido un país petrolero, o sea, no podíamos depender tanto del petróleo. Este es el momento donde la industria tiene que plantarse y decir, ok, tenemos la oportunidad de vender con unos muy buenos ingresos. Lo que pasa es que la industria había dejado de vender porque antes decía que estaba muy barato el dólar. Entonces estamos en ese proceso de reajuste y de hecho las ferias que se han dado este año, que creo que son un buen indicador, Colombiatex, en Medellín, aquí en Bogotá el Footwear and Leather Show, creo que han mostrado que ya la industria, todos esos insumos que antes se importaban empiezan a comprarse aquí, dinamizando la industria. Entonces creo que es una oportunidad para crecer. Los consumidores tuvieron la oportunidad de hacer grandes compras de bienes durables, vehículo, casa, línea blanca, televisores. Es la oportunidad de empezar a ajustar, de aprender y redefinir qué es lo que vamos a hacer para el final de este año y el próximo 2017. Muy bien, ahora quiero darle paso de nuevo a posiciones de los colombianos en las calles, esta vez ya hablando un poco sobre las tasas de interés, sobre lo que ellos han percibido con el tema de las tasas de interés. Los invito a escuchar a los colombianos. Buenas tardes, mi nombre es José. Mi pregunta es, si tengo un CDT, ¿me va a favorecer el rendimiento del mismo a final del año? Buenas tardes, mi nombre es Lorena. Mi pregunta es, si yo tengo un crédito y aumentan las tasas de interés, ¿eso afecta a mi crédito? Ahí tenemos esas dos preguntas de ciudadanos. El tema del ahorro, que no lo hemos tocado, sino solo hemos tocado la parte del crédito, pero eso también se refleja en que si yo tengo ahorrado un CDT o tengo cualquier ahorro, ¿se va a reflejar en un mejor ingreso? No, yo creo que si es un producto donde el interés está pactado desde el inicio, no se afecta. Ahora, lo que sí te puedo decir y les puedo decir a los televidentes es que las tasas que se están dando para la captación de recursos son mucho mayores que las que tenían hace un año. O sea, este es un mercado ya que favorece y le da empoderamiento a la persona que tiene el capital. Incluso puedo decirlo por las entidades financieras que represento, o sea, la necesidad de buscar capital ha llevado a que podamos tener CDTs por encima del 7%, cuando son a cierto tiempo, que eso no se veía en Colombia desde hace muchísimo tiempo. Pero hay otros créditos que son variables, por ahí. Créditos a VR, pues obviamente se impactarán en el ciclo en que las tasas estén al alza y volverán a ser beneficiados en el ciclo en que las tasas estén a la baja. ¿El ahorro sí se ha reflejado en los hogares colombianos, como parece que tienen CDT, que o tienen alguna forma de ahorrar y la tienen en el sistema financiero? Sí, pero no necesariamente en el sistema financiero. O sea, muchos colombianos aún prefieren guardar la plata bajo el colchón. Eso no es bueno, no es malo. Creo que el doctor Santiago diría que es mucho mejor meterlo a los bancos. No, nosotros sí creemos que es muy malo. Pero no, muy malo lo decimos es porque de verdad si tienen una educación financiera y han sabido comparar productos, van a encontrar entidades y van a encontrar productos que no les conllevan y no les acarrean un costo. Claro. Entonces, y que pueden incluso hacer retiros en cajeros propios, pero si se van a una entidad donde pues el costo por mantener ese dinero tiene cierto cobro cada 3 meses y que van a retirarlo en una red y no en cajero propio, pues obviamente van a perder capacidad de ahorro. Pero yo creo que en este momento, con la competencia que hay en la banca, van a encontrar el producto adecuado para que esa plata que tienen le tenga un rendimiento bueno. Como lo dije en la anterior pregunta, este es un mercado en este momento del que tiene el capital, y el que tiene el capital está poniendo las condiciones. Y siempre va a ser más seguro, además porque hay un seguro de depósitos, que es el Fogafín. El Fogafín está súper fondeado, tiene billones y billones de pesos más de lo que requeriría
para atender cualquier tema de emergencia, o sea que hay seguridad en la banca, sí sería muy bueno, además no porque vayan a beneficiar a X o Y institución financiera, es porque ese recurso que ponen ahí va a apalancar créditos, va a irrigar a la economía y tiene un factor multiplicador que nunca lo tiene cuando está debajo del colchón. Completamente de acuerdo, digamos, para la gente en la casa no necesariamente es mejor o peor, tiene la plática. Pero retomando lo que estábamos hablando, por ejemplo, el tema de la plata que está mandando la gente, que está trabajando por fuera, que llega en dólares, se ha multiplicado está generando un montón de plata en ciertas zonas del país donde, digamos, es más claro, pero nosotros hemos calculado que puede ser 3-4% del PIB del año. O sea, es un montón de plata que no toda entra al sistema, porque muchas veces la gente prefiere guardarla en la casa, pero que sí nos muestra que la gente está ahorrando. Y el año pasado, insisto, 8 de los últimos 10 meses la gente gastó menos de lo que tenía disponible. ¿Por qué? Pues porque estoy asustado, prefiero no gastar. Entonces se ve la caída de las ventas de carros, la caída en pasajes aéreos, pero sí está la plata guardada en la casa que ojalá podemos aprovecharla en estos momentos que es un poco más difícil. Pero no es malo gastar menos de lo que uno recibe, me parece antes una práctica muy sana. Y eso no quiere decir que no puedan acceder a los instrumentos del crédito o hacer inversiones en bienes durables o incluso montar una actividad productiva. Pero yo creo que obviamente toda economía, y eso se refleja tanto a nivel macro como en la micro, uno no puede gastar más de lo que recibe. ¿Y qué es lo que le pasa a Colombia, no? El déficit de cuenta corriente lo que está significando es que nosotros como país estamos gastando más de lo que realmente estamos produciendo. Pues me parece que ese es el tema que vamos a tocar en esta segunda fase del programa, porque sí es decirle a los hogares hasta dónde es sano endeudarse, hasta dónde se puede llegar, cuál es el nivel acertado de deuda, y si, como usted lo decía al principio, que si uno ya está pagando el mercado con tarjeta de crédito, tal vez revise porque puede estar a punto de una crisis familiar, pero eso lo vemos después de estos mensajes institucionales. Son 13% aproximadamente en pago de deuda, 68% en bienes frecuentes, y ese 19% adicional es lo que puede gastarse en entretenimiento, digamos, en las cosas que no tiene normalmente. Regresamos a Conversemos de Economía, hoy tratando un tema muy sensible para el bolsillo de los colombianos, y es como respondiendo a esta pregunta: ¿este es un buen momento o quizás es un momento muy malo para uno endeudarse? Y en esa conversación estamos con el presidente de la Asociación Bancaria y con el presidente de la firma Radar, encargada pues de hacer todos estos estudios sobre las tendencias y el consumo de los hogares colombianos. Bueno, ya hemos visto lo que son los impactos en las tasas de interés, de lo que se prevé para este año. Ahora un poco en esta segunda fase, poder hablar de esa orientación a los hogares colombianos. Como que cuál es el nivel adecuado, uno cómo puede medir, doctor Castro y doctor Becerra, cómo puede uno medir si están en un nivel adecuado de crédito de acuerdo a su ingreso familiar, o si está en problemas ya al momento de utilizar las tarjetas de crédito o pedir cualquier préstamo. Uy, no es fácil responder a la pregunta, no hay un nivel, digamos, establecido adecuado, pero pues sí hay algunos topes. O sea, cuando una familia, digamos, de su ingreso disponible se está acercando a la mitad de su ingreso en pagos de deudas, yo creo que tiene que revisar muy bien. Obviamente esto incluye también crédito hipotecario. Sí. Entre otras, le puedo decir, en Colombia, el nivel de profundización financiera, lo que es la relación entre cartera sobre PIB, es mucho más baja de lo que un país en el nivel de desarrollo de Colombia podría tener. Vamos a llegar, estamos en el 45%, podríamos tener cerca del 60%. La cartera hipotecaria en Colombia es del 6% sobre el PIB. Ni siquiera estamos en los niveles que teníamos en la década de los 90, en el siglo pasado, donde estábamos en el 10%. Pero tampoco de países como Chile, otros países en América Latina que están mucho más avanzados. No, yo creo que en Colombia hay un espacio para expandir el crédito, obviamente de una manera responsable,
y nos queda ese componente que siempre yo he hecho mucho énfasis, que es la educación financiera. Sí, nosotros hemos calculado que aproximadamente hoy un 13% del total del ingreso del hogar se va a pago de deudas. Hoy. Todavía tenemos espacio para crecer. Que es bajo. Es bajo. Incluso para un nivel de país de desarrollo medio alto como Colombia, es muy bajo. Eso puede ser mucho menos de lo que pagan solamente en créditos hipotecarios en Chile o en otros países. Porque 13%, digamos, una persona que tenga un ingreso de 1 millón serían 130.000 pesos mensuales. De pago de deuda. De pago de deuda, no más mercado, más estudio, más arriendo, más... O sea, bueno, más o menos... Si está incluido ahí el crédito de vivienda, que no creo que esté incluido inclusive ahí en ese 13%. Está incluido. Toda lo que gasta la gente. Digamos, mira, son 13% aproximadamente en pago de deuda y estamos hablando de un 68% en bienes frecuentes, bienes y servicios frecuentes, arriendo, comida, servicios públicos. Entonces estamos hablando aproximadamente de un 81% de gastos que tiene que hacer la gente y ese 19% adicional es lo que puede gastarse en entretenimiento, digamos, en las cosas que no tiene normalmente. Es una tasa baja, hay espacio para crecer todavía, digamos, de acuerdo con el doctor Santiago, si lo hacemos bien. O sea, no podemos caer en endeudarnos por endeudarnos, porque eso sí golpea a los hogares. Tenemos una muy buena tasa de desempleo en este momento, la más baja de los últimos años, no solo como empleados, sino como empleados cabeza de familia, lo que permite que más gente tenga plata. Eso dinamiza el consumo. Entonces, está la oportunidad para crecer, para endeudarnos, con tal de que lo hagamos en aquellas cosas que realmente van a beneficiar a la familia, no solo en galletas. Y podría uno variar y hacer análisis puntuales. Por ejemplo, uno podría pensar que una familia que destina el 30% de sus ingresos al pago de tarjeta de crédito es como alto, pero si resulta que ese pago es a un mes, o sea, inmediatamente se paga, es mucho mejor que una familia que destine el 15%, pero lo esté difiriendo a 24 meses. Entonces, pues también depende del perfil de la deuda. Una deuda hipotecaria generalmente es una deuda muy estable, muy sana, es menos proclive a estar influenciada por ciclos como los que tenemos de 2, 3 años, pero créditos de consumo, y como lo decía Juan Diego en la primer espacio del programa, como servicios públicos, como compras en supermercados o bienes pues, perecederos o de consumo inmediato, no deben ser a un largo perfil. De acuerdo con estudios que ustedes hacen, los colombianos, ¿qué es lo que más consumen con tarjeta de crédito? Digamos que hay de todo. Hay sectores que normalmente tienen una gran incidencia en pago de tarjeta de crédito, vestuario, todo lo que son electrodomésticos, ya sea línea blanca para la cocina o electrodomésticos de entretenimiento, como televisores, equipos de sonido, viajes y artículos de joyería, digamos, estos artículos que incluso vienen aumentando su consumo porque la gente considera que invertir ahorita en oro es un buen negocio. Son esos que normalmente no son los que uno puede gastar todos los meses. Ahora, insisto, hay casos donde la gente está haciendo mercado, difiriéndolo a 24 cuotas todos los meses hasta que se revienta la tarjeta y ahí entramos en crisis. ¿Cuál es el plazo recomendable, usted como representante de los bancos y que ha estudiado mucho este tema? Uno diría que en compra de tarjeta de crédito, y ya hablaremos del crédito de consumo, en tema de compra de tarjeta de crédito, ¿cuál es el plazo más recomendable para, digamos, si uno hace el mercado o si va a un viaje o si quiere comprar un electrodoméstico, el televisor último modelo para ver los partidos de fútbol? No, nosotros no tenemos, digamos, como sector unas recomendaciones específicas. Entonces yo te respondería más bien, Jairo, desde el punto de vista personal. O sea, yo, por lo que dice Juan Diego, si es una línea blanca, si estamos comprando para nuestro hogar un electrodoméstico, pues ahí no es tan malo llevarlo a 12 meses o a 6 meses. Pero lo claro es que uno, vestuario más perecedero, uno debía llevarlo a 3 meses, pero si uno va a hablar de compras en la tienda,
va a pagar servicios públicos o va a pagar el cable, o sea, póngalo un mes, porque es que eso lo va a tener que pagar todos los meses. Entonces yo creo que eso es un uso responsable y pues en eso los programas de educación financiera lo que dicen es más bien de establecer perfiles por bienes, tipo de bienes de consumo. Lo que dicen es, mire cuál es la capacidad de pago que usted tiene, cuál es su disponibilidad, cuáles son los gastos recurrentes, mida los gastos extraordinarios, no haga presupuestos sobre mes corriente, sino haga sobre todo el año, porque entonces tiene que meter el predial, tiene que meter el impuesto del carro si esa familia tiene un vehículo, los gastos de matrícula que se dan pues cada 6 meses. Entonces haga presupuestos, conozca sus capacidades y adecúe su gasto a esas capacidades. Yo creo que el punto es ese. Creo que la gente tiene que entender que la plata que le entra es limitada y que todo crédito que haga le va a quitar un poquito de esa plata cada mes siguiente. Yo no sé si realmente hay unos periodos que sean mejores que otros. Vamos que hay casos como algunas tiendas en Medellín que están haciendo créditos para que la gente pague semanal y la gente así está logrando comprar una licuadora, porque pues, digamos que funciona. Lo importante es tener claro que cualquier crédito me va a quitar plata el próximo mes. Sí. Entonces es tratar de evitar que en algún momento esa plata no sea suficiente para pagar lo que tengo que pagar todos los meses y los créditos que he tomado. Creo que ahí es donde radica todo. Si voy a hacer un viaje y me voy a gastar mucha plata y sé que puedo pagarlo durante un año, bienvenido. Si puedo pagarlo antes, mejor, porque tengo menos intereses. Creo que es una cuestión de entender lo que tengo, qué puedo pagar y pensar en eso. Lo que es 24, 36 meses, ¿es recomendable en qué momento? Porque definitivamente uno termina pagando mucho más por lo que compró a 24 o 36 meses. Obviamente, claro, porque pues durante más tiempo se aplica el interés que se le cobra a la compra de ese bien. Entonces, mientras más corto es el plazo, pues menos tiempo está pagando ese interés, entonces el efectivo anual por año puede ser incluso menor. Pero yo sí creo que uno también tiene que saber que si tiene acceso de pronto, si trabaja en una empresa que es una empresa mediana y hay un crédito de libranza, pues de pronto podría sustituir esos créditos de tarjetas por un crédito de libranza o un crédito de consumo personal si tiene en su cooperativa unas muy buenas ofertas. Uno puede hacer el shopping ahora y ver realmente qué le conviene más y puede sustituir los créditos. En Colombia ya uno puede prepagar sus deudas sin ninguna penalidad y hay que ver cómo los bancos se pelean clientes para el tema hipotecario. Uno puede conseguir un crédito, haber hecho todo el trámite con un banco el día de mañana, llegó un banco y le ofreció medio punto menos, que parece poco, pero en el horizonte de 15 años es mucha plata, y se lo lleva. Y es lo mismo para el caso de uno tener que prepagar una tarjeta de crédito con un crédito de libranza 10 puntos por interés menos. Que en el tema se tiene un estudio que diga los colombianos en promedio a cuánto difieren sus compras con tarjeta. No, y creo que la razón es sencilla, mucha gente no tiene ni idea. Porque a veces yo hago una compra y si la persona que está utilizando el datáfono no me pregunta, lo puede colocar a 1, lo puede colocar a 5, a 10, y la compra que yo hice hace 8 días probablemente no recuerda cuánto lo hice. Entonces, creo que es un asunto de educación financiera. O sea, me acabo de acordar de un muy buen ejemplo. Si yo tengo un televisor que vale 2,5 millones, pero que pago en cuotas de a 25.000, o uno que vale 1.700.000, el colombiano promedio compra el de 2,5 millones porque cree que la cuota es bajita y puede pagarla. O sea, está pensando es en el desembolso, no en lo que significa al final. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Y son los bancos y son las empresas, pero también desde el colegio, porque los niños hoy en día
pues van a tener una bancarización cada vez mayor. Sí. Es necesario que ellos aprendan desde pequeñitos a manejar su plata. Claro, recordemos que en Colombia tenemos no el último grupo, sino tenemos el último lugar en las pruebas PISA de educación financiera. Sí. Entre los países evaluados fuimos el peor librado de todos. Y sí creo que es una carga para todas las nuevas generaciones que no saben manejar conceptos mínimos como el valor de dinero en el tiempo, cuál es el efecto de la inflación en la capacidad de compra y temas básicos para poder manejar mejor sus herramientas. Las compras por internet con tarjeta de crédito se difieren automáticamente porque uno ahí no ve la opción de a cuántas cuotas. ¿Eso se difiere automáticamente al más largo plazo? ¿O cómo funciona eso, doctor Santiago? Doctor Becerra? A ver, yo puedo decir por mi experiencia, si sí. Yo a veces compro los pasajes personales, los compro por el website. Cuando he entrado a Avianca me preguntan el número de cuotas, porque es un website pues, desarrollado sobre todo para consumidores colombianos. Pero si uno compra por Expedia, pues no le van a preguntar y se lo van a llevar automáticamente o a 24 meses en el caso de unos bancos o a 36 en el caso de otros. Sí, en Colombia yo creo que es una muy buena costumbre y una muy buena reglamentación que hay en que se le pregunta. Ya es muy raro que uno no le pregunten, y si no le preguntan es una falla por parte del comercio. Sí. Pero es la manera de nosotros poder pensar en ese momento que nos dan un último chance, decir, oiga, yo quiero llevar realmente esto a todo, y si aún, si quiero usar más la tarjeta de crédito por temas de promociones o de millas o lo que sea sobre la tarjeta de débito, pues también hay la posibilidad de pagarlo un mes. Sí. Incluso no se paga un solo peso de interés cuando se difieren un mes. ¿En todas las compras o hay restricciones, tengo entendido? Para el uso de las millas y todos esos temas de esas tarjetas, porque algo leí yo que si era la compra, por ejemplo, en las estaciones de gasolina para tanquear el carro, tal vez ahí había un cobro, no era tan gratis en una cuota por un margen financiero entre la estación de gasolina y los bancos. No sé si eso exista. No, pues hasta donde tengo entendido, si le preguntaron a uno si lo quería diferir a cuánto tiempo y uno puso a una cuota, no debería haber cobro. Si no hubo esa pregunta, obviamente se generaron de entrada unos intereses. Creo que ahí la educación financiera también es importante. Uno debe revisar el extracto que le llega a la tarjeta. Si yo hago una compra de $3 y el banco me la manda a 36 meses, porque pues no me preguntó, no tiene forma de preguntarme, esos $3 hoy son 10.000 pesos y si los pago de una vez, cosa que puedo hacer, pagar un poquito más y destinar a qué compra, puedo evitar que me cobren un montón de intereses. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a no ver, sino a pagar la cuota mínima. Y ahí es donde sentimos los golpes, un año después, cuando todavía estoy pagando $3 que gasté en una aplicación por internet el año anterior. Y usted toca un tema muy importante y es las compras con tarjeta en dólares. Porque muchas veces uno compra en estas nuevas tecnologías que descarga uno aplicaciones o compra cosas, entonces uno le da la autorización de que sean débitos automáticos y al final uno así pague el saldo que tiene en ese momento, al siguiente mes igual le llega. En esas compras y en dólares, hoy en día, cuando hace un año eran 2.000 pesos, hoy 3.500, eso también, además de la tasa de interés, la tasa de cambio, si lo termina uno castigándolo mucho, ¿no, doctor Santiago? Sí, pero digamos ese es un efecto sobre el que no hay manera de contrarrestar, o sea, no tenemos control sobre eso. O sea, si uno compró en dólares, pues va a pagar su equivalente en dólares, si no hay tutía. ¿Eso se liquida la tasa representativa cuando facturan? Hay dos maneras. Hay entidades financieras, incluso colombianas, que liquidan la compra en su momento y la trasladan a la tasa representativa a pesos. Sí. Y otras tienen una cuenta aparte, que es una cuenta en dólares. Una misma tarjeta de crédito colombiana, entonces para sus compras en Colombia tienen una contabilidad y para las compras en dólares tienen otra contabilidad y se puede incluso pagar en dólares la parte que fue consumida en dólares. Y eso porque la mayoría de casos es el día que es el corte de la tarjeta,
a la tasa representativa de ese día del mercado. Si justo ese día fue cuando más subió la tasa de cambio, pues pague más. ¿Y eso qué tan es común en Colombia? Eso es muy común si tenemos en cuenta que no todo el mundo puede comprar a través de Internet. O sea, la cantidad de personas que compran Internet realmente en el país es bajita y son principalmente niveles medios y altos de consumo. Entonces, le está pegando a un segmento de la población, sin lugar a dudas. O sea, comprar en Amazon ya tiene un valor de dólar Amazon que vale más de lo que está la tasa representativa, pero no es todo el mundo. Entonces, a la gente en la calle, a mi abuelita que nunca va a comprar por Internet, no lo siente tanto, entonces digamos que no es tan complejo el asunto. Con algunas excepciones, ¿no? Hay base de la pirámide donde está penetrando muchos servicios de cable, por ejemplo, Netflix, y esos $14 sí lo está comprando personas de bajos recursos incluso. Porque además parece barato, porque parece $3 o $4, pero eso antes era 8.000 pesos, hoy pueden ser 15.000, 20.000 pesos, y eso se siente mensual, ¿no? Y la gente, el problema es que como las magnitudes en dólares son bajitas, o sea, no es lo mismo decir $2, $3, que decir 8.000 pesos. A veces la gente cree que es barato, entonces compra y compra y compra. El caso de la música, por ejemplo, en Apple, que puede costar $1 una canción, $1 ya son 3.500 pesos. Y si compra un disco ya son 45.000, que vale más que comprar el CD. Entonces creo que ahí es donde es importante. Creo que hay muchos usuarios de Apple que sufren, ¿no, doctor Santiago? Yo sí creo. Pero pues obviamente pues también por el otro lado, yo creo que en Colombia el crecimiento, y lo dijo Juan Diego, el crecimiento que tuvimos en nuestra capacidad de compras medido en dólares fue muy grande cuando teníamos la tasa de cambio a 1.780, 1.800 y pico. Ahorita pues estamos ya en otro extremo. Ahora, dije, eso puede normalizarse, pero corregirse un poco, pero nunca vamos a tener en el futuro cercano otra vez las tasas de cambio. Entonces hay que tener cuidado. El consumidor tiene que tener esas variables en cuenta y esas no se tienen en cuenta, y ahí es donde nos falla también, digamos, la educación financiera, que entre otras no ha sido un propósito de país ni un propósito de Estado. O sea, nosotros no vemos programas de educación financiera liderados por el Ministerio de Educación, y lo tenemos como mandato en la Ley de Inclusión Financiera, lo tenemos como objetivo en el Plan de Desarrollo, lo tenemos como objetivo, como metas medibles en el anterior Plan de Desarrollo 2010-2014, y sin embargo no vemos traducido eso en programas reales. Pues muy bien, ya estamos pues en el cierre del programa. Comenzamos haciendo una pregunta a ustedes los invitados y a los colombianos, si este era un buen momento o no un buen momento para tomar crédito y para endeudarse. Ya después de todo este análisis que hemos hecho aquí en Conversemos de Economía, me gustaría que ustedes se despidieran con un mensaje a esas familias colombianas, a esos hogares, sobre lo que deben hacer este año, donde seguirán subiendo las tasas de interés, donde se espera que la inflación continúe hacia arriba, el costo de vida para los colombianos esté arriba, el precio del dólar es la incertidumbre completa, se habla de una nueva reforma tributaria. En ese escenario, que a veces uno comienza a asustarse, ¿uno qué puede decirle a los hogares sobre el tema de si se debe endeudar o no se debe endeudar? No, yo creo que siempre va a haber oportunidades para endeudarse, pero hay tiempos donde uno debe medir ese nivel de endeudamiento, y este es uno de esos tiempos. Uno debe calcular su capacidad de pago, uno debe también conocer los perfiles y las condiciones de la deuda que está adquiriendo y hacer un uso racional de esa disponibilidad del crédito. Pero el crédito siempre va a ser un apalancador de la economía y obviamente una herramienta para alcanzar los sueños y las expectativas de los colombianos. Sí, yo creo que este 2016 nos trae un montón de retos. Creo que el primer semestre va a ser particularmente difícil porque vamos a tener un momento de inflación muy complejo. Creo que tengamos este primer semestre para dedicarnos a lo que necesitemos. Gastemos la plata en lo que necesitamos, en cambiar lo que necesitemos, y tratemos de aplazar un poquito esos grandes gustos que probablemente el segundo semestre podremos aprovechar de mejor manera, porque los precios vuelven a la senda, porque la gente va a sufrir un poquito menos este calor que nos está pegando tan duro. Aprovechemos este segundo semestre, gastemos lo que tenemos que gastar, tratemos de hacer que la economía funcione
y ya nos damos gustos sin problema. Más adelantico. Más adelantico. Pues muy bien, a usted, doctor Santiago Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jairo. Doctor Becerra, Juan Diego Becerra de la firma Radar, muchas gracias también por estar con nosotros. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares con este programa, este espacio de la televisión pública, Conversemos de Economía. Nos vemos la próxima semana.